A continuación vamos a hablar sobre la NIF 27 y la NIF 10, estados financieros separados y estados financieros consolidados. El grupo está conformado por Guillana Astrid Macías López y quienes habla Lady Joana Pinzón Gonzalo. Cabe resaltar que la última modificación que tuvo la NIF 27 permite que las entidades utilicen el método de participación en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas a sus estados financieros separados. Para entrar en contexto, voy a hablarles sobre asociadas, subsidiarias y controladas. Las asociadas son entidades sobre las que el inversor tiene una influencia significativa. Las subsidiarias es una entidad que está controlada por otra, y en cuanto a la controlada, es una entidad que controla una o más entidades. En cuanto a la aplicación contable en la NIF 27, en negocios conjuntos, inversiones subsidiarias y asociadas, el alcance es que las entidades, por voluntad propia, deciden aplicar el estado financiero de forma separada, o si en caso de su localidad, su departamento, su país, lo obligue a llevar la información separada. La normativa no establece específicamente cuáles son las empresas que deben de llevar este tipo de estados financieros, pero siempre y cuando hay entidades que están apegadas a la NIF, entonces estas sí tienen que llevar los estados financieros separados. Voy a hablar sobre algunas definiciones. Los estados financieros consolidados es donde se agrupan todas las cuentas contables de las empresas subsidiarias, y la empresa matriz es una sola, donde informa y presenta los estados financieros. Los estados financieros separados son presentados por la controladora o inversor de una subsidiaria, donde las inversiones están apegadas a la contabilidad del instrumento financiero de la NIF 9. En cuanto al control, es un poder para dirigir las políticas financieras y la explotación de la entidad. Una dependencia o filial es una entidad controlada por otra, conocida como dominante o matriz. Y la dominante y matriz son aquellas entidades que tienen una o más dependencias. En cuanto al grupo, es un conjunto formado por una dominante y todas sus dependientes. Y por último, y no menos importante, están los intereses monetarios. Los intereses monetarios son aquellos que hacen parte de los resultados de los activos netos de las dependientes y no corresponden a la participación de la dominante del grupo. Bueno, en la preparación de los estados financieros separados o contabilización de las inversiones de los estados financieros se elaboran de acuerdo a las NIF aplicables, excepto en lo previsto en el parágrafo 10. Entonces, esta preparación de los estados financieros separados pueden sujetarse al costo a la NIF 9 utilizando el método de participación tal como lo describe la NIF 28. Igualmente, la empresa controladora tendrá que dar un tratamiento contable específico a todas las empresas subsidiarias, tomando en cuenta la categoría de las inversiones, ¿sí? Por ejemplo, las funciones de sus costos se verán aplicables a las NIF 5, los activos no corrientes mantenidos para ventas y operaciones descontinuadas. También se debe resaltar que no se puede modificar lo establecido en la NIF 9. Por otro lado, los dividendos procedentes de las subsidiarias o un negocio conjunto o asociada se reconocen en el resultado del periodo de la identidad de los estados financieros separados cuando establezca el derecho de recibirlos. Y por último, los dividendos, igualmente como lo decía anterior, se reciben al resultado del periodo, a menos que la entidad elija el uso del método de participación de los dividendos, y se reconocerán en una reducción importante de libros de la inversión. Información a revelar. Cuando la entidad proporcione esa información a revelar de sus estados financieros separados, deberá implementar todos los requerimientos de la NIF 27 cuando sean aplicables.
La información a revelar es la razón por qué los estados financieros son separados o no consolidados. Los datos generales de la empresa, de sus actividades a desarrollar, por ejemplo, la naturaleza y la fecha de los estados financieros, y entre otros. En cuanto a los datos revelantes de los inversionistas, efectuadas en la empresa subsidiaria, y por último la metodología para seguir a la contabilidad del grupo de las entidades en forma de los estados financieros separados. Aquí se describe en cuanto a los grupos y la información a revelar. Entonces, en el grupo 1, la entidad opta por no elaborar los estados financieros consolidados, y es por eso que se acoge a revelarla por medio de los estados financieros separados. Entonces, la información a revelar es el hecho en que, por qué trata los estados financieros separados, ¿sí? Y la manifestación del uso de la excepción de la consolidación. Igualmente, los datos de contacto, ubicación de la empresa que los prepara, la lista de los inversionistas significativas en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, y la descripción de los métodos utilizados para rentabilizar las inversiones del ítem anterior. En cuanto al grupo 2, las actividades de inversión que es controlada prepara estados financieros separados como su único estado financiero. Entonces, estas no pertenecen al grupo 1 y por ende, la información a revelar debe tratarse de sus únicos estados financieros y preparar la información a revelar relativa a las entidades de inversión referente a la NIF 12, información a revelar sobre participación en otras entidades. Por último, grupo 3 son las entidades de inversión que es la controladora y prepara los estados financieros separados con sus únicos estados financieros. En la preparación de los estados financieros separados presenta la información del estado financiero basado bajo la NIF 10, la NIF 11 y la NIF 28, con los cuales se relacionan los estados financieros separados que se han preparado. Igualmente se presenta el hecho de que se trata de los estados financieros separados y aplicar por qué se preparan si no se requieren de los estatutos. Y revelar la lista de los inversionistas, como al principio lo nombré, y describir el método que se utiliza para reconocer tales inversiones. A continuación, mi compañera Guillan continuará con la NIF 10. Buenas noches. En la NIF 10 nos habla que en diciembre de 2014 la NIF 10 fue modificada por entidades de inversión aplicadas de la excepción de la consolidación. Estas modificaciones aclaraban que las subsidiarias de una entidad de inversión deben ser consolidadas en lugar de medirse a valor razonable con cambios de resultados. Las modificaciones también aclaraban que las excepciones se presentan en los estados financieros. Nos hablan de un objetivo que es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados. Ellos nos tienen un cumplimiento que son los ítems que se requiere de una entidad controladora en presentar los estados financieros consolidados. Nos maneja un control, definición y la aplicación de ellos mismos, el requerimiento de contabilización y entidades de inversión. Nos dice que esta norma no trata los requerimientos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge de una combinación de negocios. Nos dice sobre el alcance, que es una entidad que controladora que presentará los estados financieros consolidados. Esta NIF aplica a todas las entidades excepto a las siguientes. Nos dice que es una subsidiaria total o parcialmente participada por entidades y todos sus otros propietarios. Nos dice que son instrumentos de deuda o patrimonio que no se negocian en un mercado público. Nos dice que no se registran ni está en proceso de hacerlo. Sus estados financieros son una comisión de valores u otra organización reguladora. Y por último, que su última controladora nos dice que son intermediarias que elaboran estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para su uso público y cumplen con la norma NIF. Nos dice sobre el control, que es una inversión independientemente de su naturaleza, de una entidad. La participada, y nos dice que determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada, que sería una subsidiaria. En este nos dice que tiene un poder, que es que tiene un poder, el poder
Nos dice que tiene el poder cuando posee derechos que le otorgan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. Nos habla de un rendimiento que tiene el inversor sobre las variables procedentes de su implicación en la participada, procedentes del potencial que tenga. Nos dice sobre la vinculación y poder y rendimiento, que tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Nos habla sobre los estados financieros consolidados, como lo decía anteriormente, que es una entidad controladora que controla una o más entidades distintas subsidiarias que presentan unos estados financieros consolidados. Nos dice que una controladora es un estado financiero separado. Si adjuntamos, si se suman las subsidiarias, que nos daría un grupo de estados financieros consolidados. Nos habla de un requerimiento de contabilización. Nos dice que es una controladora que elabora estados financieros utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que siendo similares se hayan producido. Nos habla de 3 pasos. El primer paso sería que combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora con las subsidiarias. En el paso 2 nos compensa el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. Y por último, eliminan en su totalidad los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y flujos de efectivo con transacciones entre las entidades del grupo. Nos dice que las pérdidas entre grupo pueden indicar un deterioro del valor que requiere un reconocimiento en los estados financieros consolidados. Nos dice que la pérdida de control es la consolidación de una partida que comenzará desde la fecha en el que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre esta. Nos dice que para esto, pérdida de control se dará de baja en las cuentas de los activos y pasivos en la que la entidad ha dejado de ser subsidiaria. Nos dice que también reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y no reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Nos dice que las entidades de inversión se mide y evalúa por el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Nos dice que se obtiene un fondo de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión o de inversiones y se comprende con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingreso de inversiones o ambos. Bueno, por último, la diferencia en la NIF 10 y la diferencia con la NIF 27 es que los derechos potenciales de voto se requiere de un juicio de la dirección para determinar si un derecho potencial de voto es ejercitable en el momento presente. El término presente es más amplio para la NIF 10, ya que se debe presentar los derechos de voto, los derechos potenciales y los instrumentos convertibles en votos. Menos de la mayoría de los derechos de votos. Un inversor puede tener control sobre una participada cuando no ostente la mayoría de los derechos de voto, de acuerdo a los acuerdos contractuales, a la posibilidad de dirigir el voto de otros y desarrollar potenciales de votos. Y por último, las relaciones entre principales y agentes. Cuando esta entidad delegue la posibilidad de tomar decisiones a otros, se debe evaluar las entidades en agentes o principal para determinar si tiene el control o no. El agente no tiene control sobre la participada y el principal retiene su poder. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.